Los invito a que abran sus Biblias allí en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, por favor. Y el tema se llama el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dice la palabra de Dios. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sufría un dolor como una espina en su carne. Era algo físico, como una estaca enterrada en su cuerpo. Era una aflicción física, no espiritual. Y es que, hermanos, en algún momento hemos experimentado o seguimos experimentando nuestro propio aguijón en la carne. Puede ser un dolor, una enfermedad, una debilidad, un trauma, temores o algo que nos doblega, nos aflige y nos humilla. Pero todos tenemos un aguijón en la carne. Y algunos podemos hablar de nuestro aguijón con esa libertad, pero otros a lo mejor no lo pueden hacer porque su aguijón es algo avergonzoso, o porque quizá no reconocen su aguijón. Prefieren aparentar que son hombres sin tacha alguna. Pero fíjese que aún Pablo, que era uno de los hombres más intachables de la historia, que casi podemos asegurar de que Pablo era casi perfecto en su andar, pero el mismo Pablo relata en este pasaje bíblico cómo le fue dado un aguijón en su carne, y con el propósito para que no se enalteciera. Hermanos, el propósito del aguijón es para recordarnos que no debemos creernos más de lo que somos. Amén. Amén. Dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Si gusta puede acompañarme allí. Y como si no estuviera obrando. Pero tampoco podemos vivir como si Satanás fuese quien tuviera todo el control, como si él controlara todo lo que nos sucediera en nuestras vidas. Debemos tener cuidado, estos son 2 extremos. Gracias a Dios, la Biblia nos enseña y nos presenta a un Dios que sustenta y gobierna su creación, un Dios que es soberano, quien quita y pone reyes, quien gobierna todos los asuntos pequeños y grandes, quien mata y da vida, quien hiere y sana, quien da y quita, y quien aflige y permite que experimentemos tribulaciones y sufrimientos. Ese es el Dios de la Biblia. Y algunas veces permite el enemigo que nos abofetee, como dice Pablo aquí en el versículo 7, que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién le dio a Pablo ese aguijón? ¿O quién da el aguijón? Uno diría que el aguijón lo envía a Satanás, ¿verdad? Pero fíjese que cada aguijón tiene un propósito. Y el objetivo del aguijón de Pablo era de hacer a Pablo menos arrogante y menos vanidoso. En otras palabras, el aguijón sirve para hacer a Pablo más como a Cristo. Entonces la pregunta que debemos responder es: ¿quién desea que seamos más humildes? ¿Quién quiere hacernos más como a Cristo? ¿Será Satanás? Claro que no, ¿verdad? Sino Dios. Dios es quien nos quiere hacer más como a su Hijo. Entonces, hermanos, la realidad es que Dios es quien usa el aguijón para hacernos más como a su Hijo y transformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la que Dios no remueve el aguijón. Porque por medio de este aguijón Él está transformando, formando el carácter de su Hijo en ti y en mí. Hermanos, cuando confiamos en un Dios que controla y ordena todo, entonces podremos interpretar nuestro sufrimiento y nuestro aguijón como una bendición. Amén o ayayay. En cierto sentido, hermanos, todos en algún momento hemos experimentado o seguimos experimentando nuestro aguijón. Todos en algún momento. A veces en forma de enfermedad, dolores, escasez, temores y debilidades que nos doblegan, nos afligen y nos humillan. Y a veces lo que más nos frustra es que le pedimos a Dios que nos quite el aguijón y el aguijón no es removido, como le pasó a Pablo aquí. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 8 dice Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, cuando Dios no remueve el aguijón es porque Él está obrando. Cuando la adversidad, la aflicción y el dolor perduran en nuestra vida, debemos confiar que Dios no es ajeno a nuestras circunstancias. Amén. Dios no es ajeno a nuestras dificultades. Él establece y permite ciertos límites en nosotros y los usa para nuestro propio provecho. Por eso tenga confianza que podemos descansar aún en el dolor y en la aflicción, y que su perfecta y bendita voluntad se están cumpliendo en tu vida. Amén. Hermanos, el mismo apóstol Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara su aguijón. Algo que me llama la atención es que Pablo sin duda siguió el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, en su momento de sufrimiento en Getsemaní, Jesús rogó 3 veces al Padre para que lo librara de su aflicción. Jesús oraba al Padre para que pasara de él la copa, o sea, todo lo amargo y el sufrimiento de la cruz. Y en este pasaje Pablo oraba para que Dios le quitara la aflicción causada por el aguijón. Pero si haya el hecho de que ni Pablo ni Jesús recibieron lo que pidieron. Jesús fue a morir en la cruz y Pablo continuó con su sufrimiento físico
hasta el final de su vida, hasta su muerte. Hermanos, no es que Dios no respondiera a la oración de Pablo, sino que su respuesta fue de una manera diferente a lo que Pablo esperaba. Dios respondió no quitando su dolor, su aguijón, porque Dios sabía que tal dolor era provechoso espiritualmente para Pablo. Hermanos, lo que estás experimentando, Dios lo permitió para nuestro propio bien espiritual, para tu propio bien espiritual. Pero muchos nos enfocamos en las cosas terrenales, que cuando pones tus ojos en tu comodidad y en lo material, te vas a dar topes con tu propio aguijón. Lo vas a ver como un sufrimiento o una tortura de parte de Dios en vez de una bendición para tu vida espiritual. Hermanos, ese no es el propósito de tu aguijón. Tu aguijón fue puesto para que dieras gloria a Dios, no para que renegaras de Dios y de su iglesia. Cualquier cosa que estés pasando en tu vida, tienes que darle la gloria a Dios. Él va a hacer todo lo posible para que no te quedes estancado en tu vida espiritual. Él lo permite para que avances hacia la meta. Dios se enfoca en lo espiritual, no en lo material, no en nuestra comodidad. Hermanos, nuestro aguijón, cualquiera que sea, debe mantenernos humildes y sencillos, con el propósito de acercarnos más íntimamente en oración a Dios. Amén. El Señor no le concedió a Pablo el alivio eliminando su sufrimiento, sino en vez de eso le dio gracia suficiente para soportar tu aflicción. Hermanos, Dios utiliza el sufrimiento para mostrarnos su gracia. Versículo 9. Dice el versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para el dolor más profundo que cualquier creyente pueda experimentar. Y la verdad es que, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hermanos, Dios no solamente quiere mostrarnos su gracia, sino que también quiere mostrarnos su poder. Yo no sé cuál sea tu aguijón, pero sí te puedo decir que lucharás con él día a día, y aunque muchas veces rogarás a Dios para que lo desaparezca y lo quite de tu vida, ten por seguro que batallarás con él. Estará allí, y no para hacer un tropiezo para tu vida, sino para recordarte lo mucho que necesitas a Dios.
Hermanos, Dios usa lo más débil del hombre para manifestar su fuerza. Pues ¿cómo es posible que un instrumento inútil como nosotros somos eficaces en las manos de Dios? Por esta razón el apóstol Pablo se jacta en sus debilidades, porque cuando es débil es fuerte. Por eso Pablo se gloría en sus debilidades. Mientras más débil es, más fuerte es el poder de Cristo que obra en él. Hermanos, existen 5 razones por las que Dios permite el sufrimiento en la vida de cada creyente. 5 razones. La primera, para revelarnos nuestra condición espiritual. La segunda, para hacernos más humildes. La tercera, para acercarnos más a Él. La cuarta, para mostrarnos su gracia. Y la quinta, para perfeccionar su poder en nosotros. Bástate mi gracia, le respondió el Señor a Pablo. Y nos responde a nosotros también. Bástate mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recuerde que cuando Dios trae algo a nuestra vida, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia, hermanos. Por gracia Dios lo permite, por gracia Dios la envía, y por gracia Dios nos sostiene en medio de cualquier dificultad que te encuentres. Hermano, posiblemente hoy estás pasando por momentos en los cuales tu aguijón te ha bofeteado. Y te ha bofeteado de gran manera, y sientes que ya estás perdiendo la pelea. Pero recuerda que el propósito de tu aguijón es atraerte más a Dios, no alejarte de Él. Recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Hermanos, cada momento difícil de nuestra vida, cada enfermedad, cada prueba, cada necesidad y cada angustia es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia en ti. Y cada momento de debilidad es una oportunidad para que Cristo muestre su poder en ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Hermano, recuerda que nunca experimentarás la gracia de Dios hasta que no la necesites. Por eso Dios permite que los problemas y pruebas vengan a nuestra vida, que solo Él puede solucionar. Tú no puedes solucionar tus problemas, pero Dios sí. A veces Dios te quiere mostrar algo nuevo en tu vida y tú no se lo permites, porque quieres luchar con tus propios recursos, con tus propias fuerzas, que será en vano. Hermanos, cuando atravieses por situaciones en la vida que no se pueden solucionar, debes depender más de la fuerza de Dios y menos de las tuyas. Nuestras aflicciones son útiles para mostrarnos lo sencillos y humildes
que somos delante de Dios. Cualquiera que sea tu problema, cualquier debilidad o cualquier aguijón que estés experimentando, hermano, no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de mostrar su poder a través de ti. Y a veces pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, que solamente Dios quiere usar nuestra fuerza, pero también Dios quiere usar nuestras debilidades para su gloria, hermano. A Dios nunca le impresionó nuestra fuerza, más bien nuestra debilidad. Y a pesar de nuestras debilidades y nuestras fallas, Dios disfruta poner su poder en vasos de barro. Como nos dice 2 de Corintios capítulo 4, 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros. Hermanos, al igual que una pieza de cerámica, somos frágiles, somos defectuosos y fáciles de quebrar. Pero Dios nos usará si lo permites que Él trabaje por medio de ti. Fíjese que una debilidad puede ser una limitación física. Una debilidad puede ser un trauma, una crisis económica y hasta una depresión. Pero ninguno de estos ejemplos es capaz de alejarte del poder de Dios o impedir que Dios te use. Amén. El Señor ha hecho de tartamudos grandes oradores. El Señor ha hecho de personas temerosas hombres y mujeres valientes que predican con denuedo la palabra. De personas enfermas a personas que hoy testifican de su sanidad y oran por otros enfermos. De personas solitarias, grandes familias ha hecho el Señor. De tímidos, grandes líderes. De asesinos, borrachos, adúlteros y drogadictos, personas rendidas y arrepentidas a sus pies. Hoy Dios te pregunta: ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu aflicción? Entrégamela y yo mostraré mi poder a través de ella. Tu debilidad, dice el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias también, Padre, por el aguijón, Padre, que has puesto en nosotros, Señor. Padre, lo espiritual no lo entendemos, Padre. Solamente vemos con nuestros ojos carnales, físicos, Señor, que ese aguijón nos aflige, nos tortura, Señor. Nos dolemos, Padre, a ver a nuestro alrededor, Señor. Padre, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos de la fe, Padre, que todo lo que ha pasado en nuestra vida, Señor, es para nuestro propio bien, para nuestro propio provecho, Señor. Pues como siendo un Dios amoroso, tierno, misericordioso, nos vas a dejar solos y abandonados, Padre. Jamás, Señor. Tú, mi Dios, usarás cualquier cosa para tu gloria, Señor, y para tu honra, Padre Santo. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, de tu amor y tu misericordia, Padre. Nunca, Señor, se separen de nosotros, Padre mío. Fortalécenos en la fe, fortalécenos, Señor, en tu palabra, Padre. Afírmanos, Señor, a que podamos pasar por obstáculos, Señor, que podamos tropezar y podamos caer, Señor. Creemos, Señor, que tú nos levantarás, bendito Dios, y para darte gloria y para darte honra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, Señor, y por tu bendito Espíritu, Señor, que nos dirige, Señor. Gracias te damos, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.